Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Facebook Live Cuida tu salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger y se encuentra con nosotros la doctora Gema Torres, paidopsiquiatra y adscrita de la Clínica de Autismo, y su servidora, la doctora Tania Vargas, también paidopsiquiatra y adscrita de la Clínica de Autismo de CISAME San Jerónimo. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a comenzar, ¿no? Yo creo que sería Claro, importante tal vez hacer algunas acotaciones del síndrome de Asperger, ahora cómo se llama, claro ¿no? que Todos los sí. cambios que ha habido. Sí, algo importante es que actualmente el síndrome de Asperger se introduce, se reconoce dentro de los trastornos del espectro autista y específicamente se refiere a las personas dentro del espectro autista que no tuvieron historia de retraso del desarrollo del habla y que no tienen discapacidad intelectual. Sí, así es, y se quedó como historia. La verdad es que el 18 de febrero se quedó como historia, haciendo, pues rememorando un poco a Hans Asperger, que fue el primero en describir estos síntomas. Él lo hizo esto, pues ya tiene muchísimo, fue en 1944, pero ya después, como que ahí nadie sabía nada de él, hasta que en 1981 Lorna Wing fue la que otra vez retomó justo estas características, se incluyó en el DSM-4, y como decía la doctora Tania, a partir del DSM-5, que eso fue en 2013, fue que lo incluyeron dentro de los trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, Claro. Sí, algo importante es que aunque las personas no hubieran tenido un retraso significativo del habla, tienen fallas en la comunicación social importantes. Tienen fallas en poder entender el sentido figurado principalmente, fallas en entender los gestos y señas sociales que tenemos para comunicarnos, para hacer énfasis y también no solo para identificarlos en otros, sino para ellos expresarlos, lo que les causa dificultades en sus interacciones sociales y en sus ambientes en varias áreas. sí, esto lo vamos a ir viendo como a lo largo de la vida, ¿no? Es Claro, algo que estos síntomas van a ir variando y se presentan a lo largo de la vida. O sea, a veces el diagnóstico se hace tarde, a diferencia como de otros niveles más severos dentro del trastorno del espectro autista, en donde a veces se logra la identificación más temprana, pero esto también lo podemos ver desde muy pequeñitos. sí, Y como decía Tan, pues sí, aquí vemos fallas en la comunicación social, ¿no? Que tal vez en preescolares podemos ver que no se incluyen, ¿no? Están en el patio, pero quedan afuera. O sea, están todos jugando y ellos como que no logran incluirse, no logran entender sí, la dinámica del juego. claro, porque también otro de los grupos, del grupo de síntomas es que pueden tener intereses específicos, restringidos, inusuales para la edad y les cuesta trabajo flexibilizar esos intereses. O sea, por ejemplo, pueden interesarse en el metro, las líneas del metro y otros temas de los cuales otros chicos de su edad no están muy interesados, entonces les cuesta mucho trabajo socializar esos temas. También pueden tener conductas repetitivas, pueden verse en movimientos, sobre todo en las primeras etapas de la infancia, movimientos estereotipados, aleteos, girar sobre su propio eje, caminar de un lado a otro. Sí, 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 esto es bastante frecuente y justo les va generando mucho conflicto porque, por ejemplo, si les gustan los dinosaurios, pues pueden estar muy interesados en este tema, pero a la vez puede generar conflicto porque no entienden que tal vez está padre jugar un rato a los dinosaurios, pero después, pues su amiguito tal vez quiere jugar otra cosa, ¿no? Sí, Que es donde ellos ya como que, ¿por qué no podemos seguir aquí con sí. los dinosaurios? Y solo por mencionar algunos síntomas, estamos viendo cómo les cuesta mucho trabajo adaptarse en un entorno estándar, porque además de esto también pueden tener alteraciones en la integración sensorial importantes. Sonidos que generalmente no les molestan a otros niños o a otras personas, les molestan. El sonido de las motos, de la licuadora cuando su mamá cocina, el sonido del secamanos, les molestan, no lo toleran. El propio sonido del ambiente del aula
les molesta y entonces es muy difícil adaptarse simplemente por estos síntomas. Así es, sí, así es, y justo lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo y cómo a veces esto que mencionas que es tan importante, o sea, el simple ruido del salón, ¿no? El simple ruido del salón. Que empiezan los maestros, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta conducta? ¿Por qué se quiere salir de pronto del salón y no logran entender qué es lo que está pasando en el aula, ¿no? Y puede ser solo el simple ruido de todos los compañeros o que alguno de ellos o el propio maestro tenga la voz demasiado aguda y eso sea lo que le esté generando como tal la molestia. Sí, y otro de los síntomas sensoriales que los pueden desadaptar es cuando tienen sensibilidad a ciertas texturas o a ciertos sabores de los alimentos, entonces no se pueden incluir a la dieta estándar, a la dieta familiar por esta alteración sensorial y son muy selectivos a los alimentos. Algunos, les pasa a todos, pero una gran mayoría tienen selectividad alimentaria. Entonces solo quieren comer ciertas texturas. A veces que estén integrados a una dieta saludable cuesta mucho trabajo, simplemente. Sí, sí, es algo con lo que batallan bastante los papás y que aquí es como muy, muy importante justo detectarlo, buscar atención y también entre los mismos papás ir buscando esta manera de flexibilizar el síntoma, ¿no? Una sugerencia que a veces les damos aquí en CISAME es que si detectan cuál es su alimento favorito, después pueden detectar los papás cuál es del que más rechazan al que menos rechazan e irse del que menos rechazan introduciendo pedazos muy, muy, muy pequeñitos con aquellos que sí les gusta para lograr ir integrando más variedad, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces, siguiendo esta línea de los problemas sensoriales, podemos encontrar cualquier síntoma en cualquiera de los órganos de los sentidos, incluyendo la propiocepción, que es la capacidad de saber en dónde nos encontramos en nuestra corporalidad, y muchas veces le tienen miedo a las alturas, subirse a un elevador, por ejemplo, o pueden tener también alteraciones en el sentido vestibular y les gusta tener predilección por estar girando, o sea, estimularse girando, o al revés, o sea, los movimientos les provocan mucha angustia por estas fallas en la integración sensorial. Así es, y bueno, entonces como de manera global, para recapitular los síntomas, vamos a encontrar que son dos grandes grupos de síntomas. Uno, la comunicación social, en donde va a haber esta dificultad para la comprensión del lenguaje verbal y no verbal y para la expresión del mismo. Y el otro grande grupo de síntomas son los intereses restringidos, en donde se incluye toda esta parte sensorial, ¿no? Sí, y justo con estos intereses restringidos muchas veces hay apego a rutinas, y cuando nosotros generalmente escuchamos de rutinas lo asociamos a algo que puede ser positivo, pero no siempre. Muchas veces estas rutinas no son funcionales en aplicación práctica de la vida, y entonces los niños se apegan a ciertas rutinas desadaptativas que los hacen no estar funcionando. Como un ejemplo podría ser seguir la misma ruta para ir a la escuela. Entonces, ¿qué ocurre cuando cambian la ruta un día? Pues el niño o la persona entra en mucha angustia y desesperación, ¿no? Sí, justo para esto tal vez podría servir anticipar, que es algo como que a los pacientes les funciona bastante. Si ustedes como papás ya saben que van a realizar alguna actividad diferente, aunque sea mínimo el cambio, ¿no? No se van a ir por la banqueta derecha, sino por la izquierda, vale la pena que a los niños les anticipen eso, ¿no? Que les digan, mañana vamos a hacer una actividad diferente, nos vamos a ir por este lugar, para que ellos puedan tener mayor control de sus emociones y en ese momento no se vaya a detonar una crisis. Sí, entonces esto es en realidad lo que implica un trastorno del espectro autista. Muchas veces el nombre de síndrome de Asperger puede estar romantizado de cierta manera y asociado a personajes de la televisión, por ejemplo, Sheldon Cooper, y se asocia a que todas las personas con síndrome de Asperger tienen capacidades intelectuales elevadas o todos son genios, pero en realidad no es así, eso es un mito. Así es un mito y es de los mitos
muchísimo más frecuentes, es lo que más nos comentan en consulta y creo que es un punto muy, muy, muy importante aclarar. Si hay estudios en donde se ha comparado, por ejemplo, la inteligencia de antes, lo que se denominaba síndrome de Asperger, con personas que no tienen este síndrome o trastorno del espectro autista, y se ve que no, que en realidad la inteligencia es normal, como en todo, ¿no? Hay quien de pronto sobresale en algunas cosas, que es lo que mucho se ha resaltado, pero la realidad es que la inteligencia tiende a ser promedio. Sí, no todas las personas con síndrome de Asperger son genios. Y también algo que ocurre dentro de los trastornos del espectro autista general y no excluye a lo que antes se diagnosticaba como síndrome de Asperger son las comorbilidades. Ah, súper importante. Sí, ese es un tema fundamental. Fundamental, sí. Una de las comorbilidades más frecuentes son los trastornos de ansiedad. Sí, que esto lo vamos a encontrar mucho, mucho, mucho ya en la adolescencia, ¿no? Entonces, vemos que no se hizo un diagnóstico oportuno, pasaron desapercibidos todos estos síntomas de los que fuimos platicando, llegan a la adolescencia y el motivo principal de consulta a veces es ni siquiera algo que ver con el trastorno del espectro autista, ¿no? Sino algo de ansiedad. Así es, y bueno, los trastornos de ansiedad pueden ser variados. Uno de los más frecuentes son en los trastornos del espectro autista, son los trastornos de ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad paroxística episódica, y muchas veces los síntomas de ansiedad pasan desapercibidos porque son más bien vividos de manera subjetiva por la persona que tiene el trastorno de ansiedad. En este caso, la ansiedad social empeora las relaciones sociales. Así es, porque muchas veces cuando tenemos algún tipo de fobia, pues ¿qué hacemos? Evadimos, ¿no? O sea, sabes a lo que te vas a exponer, entonces desde antes dices, no, mejor no. Y aquí vemos que hay un problema justo en la interacción social, entonces aparece la ansiedad social, aparece la fobia y empiezan a tener como mayor evasión en la relación con otras personas, lo que va limitando muchísimo más el funcionamiento. Por supuesto. Y también es importante saber que muchas personas que tienen ansiedad social o fobia social se pueden confundir como si tuvieran un trastorno del espectro autista. También es un diagnóstico diferencial. En este caso puede ocurrir asociado a un trastorno del espectro autista o puro como un trastorno de ansiedad social que se confunde con un trastorno del espectro autista porque al final la afectación o los síntomas van a provocar que la persona no pueda interactuar de forma adecuada, que evada, que no vea los ojos. En este caso, la diferencia es que en la ansiedad social, todas estas alteraciones del desarrollo que ocurren desde etapas tempranas no pasan. Esa es la ansiedad y la evitación por casi siempre sucesos más sociales, ¿no? Asociados a acontecimientos sociales. Sí, aquí también me gustaría agregar que justo en la ansiedad social, pues lo que no vamos a ver es esta rigidez, ¿no? Este apego a las rutinas, ni va a haber esta parte de la sensibilidad sensorial, que sería como algo que nos ayudaría a hacer el diagnóstico diferencial. Y también algo que nos ha tocado ver aquí en consulta es, por ejemplo, el mutismo selectivo, ¿no? Que también es un diagnóstico importante para hacer como un diagnóstico diferencial, porque aquí lo que vemos es que la persona no habla, solo con personas específicas. Y ya, puede ser que con mamá hable súper bien, con su papá, con sus hermanos, pero en cuanto llega a la escuela, no habla con nadie o solo habla con la maestra, y a veces eso se puede confundir. Entonces, de ahí la importancia pues de hacer como una evaluación muy, muy, muy integral para poder hacer los diagnósticos diferenciales y en realidad ver qué es lo que tiene cada niño. Sí, también aquí hablando de otros trastornos asociados muy frecuentes en el síndrome de Asperger, tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sí. que puede estar combinado. Sí, es algo también que es muy, muy frecuente, más o menos como un 50, un 60% incluso puede tener trastorno por déficit de atención. ¿Y aquí qué sucede? Pues que son niños, niñas que son súper inquietos también. Entonces, un niño inquieto pues no te va a ver a los ojos, ¿no? Difícilmente, o le hablas y se voltea. También van a tener muchos problemas sociales por el mismo déficit de atención.
a veces pues no escuchan completamente lo que les dicen, te pueden cambiar el tema de conversación a lo que ellos están pensando porque no están en realidad pendientes de lo que está sucediendo con la otra persona por el problema atencional, ¿no? Entonces, aquí pues podemos también hacer como un diagnóstico diferencial, pero también saber que muchas veces van a estar los dos diagnósticos y que si empezamos a tratar de forma farmacológica el trastorno por déficit de atención, pues como consecuencia va a haber muchísima mejoría también en el trastorno del espectro autista. Por supuesto, sí, ofrecer un tratamiento integral y todos los beneficios, tanto farmacológicos como no farmacológicos, es importante para el pronóstico de las personas. Así es, y hay que recordar esto, que el tratamiento siempre es integral, que no solo es la parte farmacológica, sino que aquí pues trabajamos en conjunto, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, incluso terapeutas de lenguaje, que vamos a encontrar muchos problemas también de lenguaje asociados al síndrome de Asperger. En este sentido, pues en cuanto a trastornos de lenguaje, lo que vamos a encontrar van a ser más alteraciones a veces pragmáticas. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué es? Las alteraciones pragmáticas, pues tienen que ver con el contexto social, ¿no? ¿Cuándo es apropiado hacer una broma? ¿Cuándo no? ¿Cuándo si ya dije un chiste y lo repito otra vez, pues ya no le va a causar gracia al que me está escuchando, ¿no? Entonces estas cuestiones también son cuestiones de lenguaje que es frecuente que encontremos en las personas con síndrome de Asperger. Sí, y siguiendo esta línea de otros diagnósticos asociados a la depresión, también es uno de los diagnósticos importantes y que muchas de las personas a la hora de diagnosticarse, pues no los encuentras en su estado puro el diagnóstico, sino que ya están teniendo algunos síntomas afectivos, puede ser síntomas depresivos propiamente o síntomas depresivos muy leves a lo largo de un tiempo mayor a 1 o 2 años, que se llama distimia, pero esto va a afectar el estado de ánimo de la persona, la motivación, las ganas, y tenemos también que identificarlo y tratarlo. Totalmente, y es algo bastante retador, porque pues sabemos, ¿no? O sea, en la atención de niños, adolescentes y también incluso adultos vienen acompañados de familiares y a veces los familiares no lo perciben, ¿no? Ya que empiezas, ya que haces como más preguntas más dirigidas, empiezas a darte cuenta de todos los síntomas, ¿no? De cómo es que se siente mal, cómo es que está triste la mayor parte del tiempo, pero el familiar no lo percibe porque vemos el mismo síntoma, ¿no? En donde no hay mucha expresión de esta cuestión emocional. Entonces ahí la importancia de si notan algún cambio en las actividades que realiza, dentro de estos intereses que les gusta, que empiezan a como que ya no hacerlo tanto, o que tiene menos disfrute, o que hay todavía a veces más aislamiento social, ¿no? O que notan algún cambio en cuanto a la comida, ¿no? Que va a ser algo importante también, o sea, ya sea que coman de más o coman de menos, o a lo mejor no se dan cuenta en la comida, pero sí en el peso, ¿no? Dicen, ay, pues ya como que bajó de peso o ya subió. Es muy importante estar pendiente de eso porque puede ser que estén cursando con esta comorbilidad que es la depresión. Claro, y algo importante dentro de lo que estamos hablando es que el diagnóstico sigue siendo clínico. Ay, sí, eso la verdad es fundamental porque siempre nos dicen lo mismo, siempre nos dice, y no le va a mandar resonancia magnética o no le van a hacer un electroencefalograma, ¿no? Y la realidad es que no, el diagnóstico es clínico, se hace con la historia de vida del paciente, preguntamos todo acerca de, pues, del neurodesarrollo, ¿no? Preguntamos cuestiones del embarazo, cómo fue el nacimiento y cómo ha sido el desarrollo motor, lenguaje, social, entre otras cosas, a lo largo de la vida. Entonces creo que esto es algo súper importante de mencionar. Sí, por supuesto, no, hasta ahorita no existe un estudio de laboratorio o gabinete que hagan el diagnóstico de un trastorno del espectro autista. Los estudios nos sirven para descartar algunas enfermedades que pueden estar asociadas y no siempre, como por ejemplo el electroencefalograma, epilepsia. Nos ayuda a distinguir si la persona pudiera tener epilepsia, pero la epilepsia tiene también a su vez una manifestación clínica. Sí, y es otra de las comorbilidades también, ¿no? Es frecuente, aproximadamente creo que un 25% más o menos de los niños con
las personas con autismo pueden tener epilepsia. Entonces, aquí también a veces hacemos equipo pues con todos los neurólogos pediatras, que son los expertos en tratar la epilepsia, y por eso a veces podemos también solicitar electroencefalograma, no con fines del diagnóstico de autismo, pero sí por sospecha de alguna comorbilidad con este otro diagnóstico. Sí, hablando del equipo y de cómo debemos trabajar en conjunto, el tratamiento para integral debe incluir a un equipo que también no nada más sea médico, sino que tenga terapeutas, por ejemplo, terapeutas de comunicación humana, de rehabilitación física, porque los problemas motores también son muy importantes y los presentan frecuentemente. Terapeutas, los psicólogos que les ayudan en este caso para la flexibilidad, para la conducta, para mejorar su interacción. Y justamente no solo el equipo que está dentro de una institución, también la escuela es una piedra y un pilar importante como parte del equipo de intervención en las personas con Asperger. Sí, sí, los maestros son así clave fundamental, la verdad, en intervención con los niños, las niñas, los adolescentes que tienen síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque con ustedes están mucha parte del tiempo, ¿no? O sea, la escuela es la segunda casa prácticamente, entonces ahí es donde van a estar, y lo que ustedes hagan o no hagan va a impactar en el desarrollo de estas personas. Entonces es muy importante que tal vez como maestros se capaciten, si tienen dudas busquen información para poder apoyarlos, y pues recordar todos estos síntomas de los que hemos platicado a lo largo de esta conversación, porque pueden ser cosas muy simples lo que esté causando el detonante, y hacer las modificaciones pues va a impactar directamente en el aprendizaje, ¿no? Claro, y algo importante es que el tratamiento no busca curar, porque en realidad estas características no se curan ni se van a transformar en personas estándar, sino es reconocer que hay formas distintas de neurodesarrollo, en este caso las neurodiversidades, y saber que más bien a lo que vamos enfocados no es a cambiar al niño o a la persona, sino a que esta persona tenga una mayor posibilidad de potencial de desarrollo, y también incluirlo a la comunidad, a la sociedad y a los espacios donde pertenecemos todos. Esa es la idea del tratamiento. Sí, justo se busca que cada quien con sus características, con sus particularidades, llegue a su máximo desarrollo dentro de lo posible y le permita, ¿no?, vivir en una sociedad, aportar a la sociedad, integrarse, y que esta misma sociedad también pues lo cobije, ¿no? Cobije a las personas, impulse el desarrollo. Pero creo que es fundamental saber esto, ¿no? Que es algo que son características que a veces sí se van modificando, se van atenuando, pero la realidad es que están presentes a lo largo de la vida. Sí, y también esto es importante porque muchos papás cuando reciben el diagnóstico de sus hijos, o muchas personas dentro del espectro autista, pueden ser víctimas o de cierta manera un foco de personas que son charlatanes en cuanto a ofrecer tratamientos curativos o tratamientos alternativos que en realidad, no funcionan y pueden poner en riesgo la salud de las personas. Así es, así es. Entonces, hay una frase que a mí me parece que es muy buena, porque no es una carrera, sino es un maratón, ¿no? Y hay que ir paso a paso, cada meta ir acercándonos a ella, empezar de lo más simple siempre para lograr las cosas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema social, pues empezamos, se busca que ellos logren esta interacción con las personas, que para cualquiera tal vez podría resultar algo muy natural, pero hay que recordar que en estas características puede ser difícil, ¿no? Entonces, si nosotros vamos como dividiendo, desmenuzando esto, empezando con cosas muy simples como el saludo, se pueden ir después haciendo conductas muchísimo más complejas que les permitan desarrollarse, ¿no? Sí, justamente la idea
final es la adaptación, no es el buscar moldes estrictos de cómo hacer las cosas, sino adaptarnos a un entorno que está en un proceso de cambio constante. Así es, sí, justo como el mundo se va transformando, pues tenemos que ir adaptándonos nosotros con esto. Pues si vemos, hablamos del síndrome de Asperger como una forma compleja de neurodesarrollo, y las necesidades que tienen también son complejas y necesitan recursos de diferente índole, pero sobre todo dentro de la comunidad donde viven. Así es, ¿no? Entonces creo que lo mejor que podemos hacer cuando vamos estando más en contacto con estas personas, pues es ser comprensivos, ¿no? Creo que es algo fundamental, ser comprensivos, tratar de informarnos, tratar de saber cómo apoyar, y una parte fundamental pues es justo esto, empezar con la comprensión, empezar con la empatía, que finalmente esto pues también va a servir de modelado para ellos, ¿no? Sí, así es. Y nosotros nos encontramos en la clínica de autismo del Centro Integral de Salud Mental en San Jerónimo, Ciudad de México. Aquí se atienden personas que son principalmente población de niños y adolescentes con trastornos del espectro autista, y es un servicio gratuito y está abierto a la comunidad. Bueno, pues se nos fue el tiempo muy rápido. Nos quedamos sin tiempo, entonces vamos a cerrar el día de hoy y vamos a estar respondiendo a sus preguntas por el chat de Facebook, y nos despedimos sin antes preguntarle a la doctora Gema si tiene algún comentario. Pues cualquier duda nos las pueden dejar, las vamos a ir respondiendo ahí en Facebook, y pues quisiera agradecer su atención. Su tiempo es muy, muy, muy importante. Gracias por habernos escuchado y saber esto, ¿no? Que como personas somos muy, muy diferentes, y dentro de esta diversidad se encuentra el síndrome de Asperger. Agradecemos su atención y también agradecemos que formen parte de esta difusión para que lleguemos a cada rincón de ustedes en casa. Me sentía sola. Ahora me siento acompañada. No quería hacer nada y ahora no dejo de meter goles. Creía que mi vida no tenía sentido. Ahora sé que hay mucho por hacer. Bloqueé a mi hermana de WhatsApp. Ahora celebramos juntas. Vivir con salud mental te permite disfrutar experiencias y a las personas que te rodean. Comparte tus emociones. Acude a los servicios de atención. Cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz. Con ASAMA. Gobierno de México.